Voy a comenzar a grabar. Ya está grabando. Listo. Bueno, espero que hayan alcanzado a almorzar. Dan la bienvenida a esta clase, ya a la sesión de la tarde. El día de hoy nosotros vamos a ir revisando los contenidos que se van a trabajar en la guía de esta semana, ¿ya? Así que les recomiendo que vayan tomando nota. Vamos a ir ejemplificando algunas cosas que están ahí. Y en la parte final ya de la clase, vamos a ir revisando la última parte de la guía, donde hay que hacer un ejercicio práctico que va a ser fundamental. Es como estar en un show. Así que vamos a empezar con un ejercicio práctico al final, donde ustedes van a tener que ir armando la estructura de un trabajo de investigación, ¿ya? Ahí pueden tomar alguno de los temas que me enviaron, o pueden tomar otro para el ejercicio. Si es solamente un ejercicio, como para que entendamos, no necesariamente. Buena respuesta, Patricia. No es necesario que tenga grupos, puede trabajar de forma individual. ¿Ya? Así que espero que le haya gustado, yo lo juro. Espero que le haya gustado la fotografía que se mueve, como dijeron al comienzo. Es una imagen que nos da tranquilidad y paz, ¿ya? O nos puede recordar Silent Hill, dependiendo la asimilación que nosotros hagamos al verle a este video. ¿Qué tecnología es esta? Unos minutos de tranquilidad. Como decía la campaña, la propaganda, perdón, electoral de un candidato presidencial que a veces colocaba imágenes bonitas, les traigo unos minutos de paz. Así que vamos a comenzar, con nuestra clase. Es fundamental que comprendamos que un conocimiento que tenga características de científico, de ser una investigación de carácter científica, siempre va a tener como finalidad producir conocimiento. Y no se olviden que el conocimiento es poder. Por eso utilicé esta imagen que ya todos hemos visto en algún momento de nuestra vida, ¿ya? Ese es el objetivo fundamental que tiene una investigación científica, generar conocimiento. Y como conversábamos en la mañana, el conocimiento, ¿cierto?, me permite a mí tener poder. Poder para decidir, poder para comprender, poder para entender la realidad y así múltiples otros usos. Así que no se olviden que el conocimiento, ¿cierto?, nos va a entregar un poder muy grande, el poder de comprender nuestra realidad. Y eso es fundamental para no pasar en la vida como un pajarito que no entiende nada de lo que está a su alrededor. Cuando hablamos de que esta observación tiene que ser sistemática, quiere decir que yo voy a observar la realidad, pero la voy a observar como una realidad. Yo voy registrando lo que está ocurriendo, pero siempre esto va a estar intencionado. Si yo me pongo a mirar por la ventana ahora, por ejemplo, y veo a mis vecinos caminando, ¿cuál será el objetivo de observar cómo ellos caminan? Quizás a dónde van. ¿Cuál es la finalidad que tiene que hayan salido de la casa? ¿Qué están haciendo en la plaza? Ese es el objetivo que tiene la observación. Siempre tiene que estar intencionada, ¿ya? Si yo voy a empezar a investigar de la nada, no va a resultar. ¿De qué están hablando de los brazos? Ya, concéntrense. No se olviden de eso. Cuando yo hago una observación en el ámbito científico, quiere decir que yo estoy observando algo con una intención. Por ejemplo, en lo que yo les pedí que me enviaran por correo electrónico, ustedes tenían que seleccionar algún problema o algún fenómeno que observaran en su alrededor. Algo que les llamara la atención. Es decir, yo voy a empezar a mirar, pero con una intención. Esa es la finalidad de esta observación sistemática. Es selectiva. Yo no estoy mirando todo el panorama. Estoy centrándome en algo en específico. Eso es lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. Vamos a ir viendo cada una de las partes que tienen una investigación ya de forma más práctica. Vamos a ver finalmente un ejemplo y de ahí les va a tocar a ustedes trabajar en la estructura de una investigación, ¿ya? Que puede que sean los últimos 15 o 20 minutos de la clase, dependiendo cómo ande el tiempo. La finalidad es que ustedes aprovechen el tiempo que está acá para que vayan avanzando en eso. En este caso es parte de la guía, así que es fundamental que vayan haciendo ese trabajo. Les recomiendo que vayan tomando nota quizás de alguna de las partes. Lo que estamos trabajando acá es lo que está también en su guía, pero en su guía no está están en la instrucción y todo, pero acá vamos a ir conversando de cada una de las partes que están ahí, para facilitar su comprensión, ¿ya? Así que no se olviden, hasta ahora hemos visto que la investigación científica tiene como finalidad
generar conocimiento, y este conocimiento nos va a entregar a nosotros un poder, el poder de comprender la realidad, comprender nuestro entorno, los fenómenos que están sucediendo, y de esa forma explicándolo. Para llegar a esta fase de comprensión, en primer lugar tenemos que observar algún fenómeno o algún problema que nos llame la atención, y una vez que ya decidimos qué fenómeno o problema queremos estudiar, tenemos que ir registrando lo que nosotros estamos viendo. Tener, ojalá, todos los antecedentes a la mano, de forma que podamos entender qué es lo que está pasando, o qué es lo que lo causa, o en qué consiste este fenómeno en específico. Después pasamos a la siguiente fase, que tiene que ver con ustedes, cuando elaboran una pregunta en base a lo que vieron, en base a lo que observaron, tienen que preguntarse algo. La pregunta puede ser la explicación a lo que está pasando, la pregunta puede ser la causa de lo que está pasando, la pregunta puede ser quizás la solución al problema que ustedes están viendo. ¿Ya? No se olviden de esta parte, es fundamental. Ya tenemos, ¿cierto?, una primera etapa que corresponde a observar. La segunda viene a ser la formulación de la pregunta o la formulación del problema que yo voy a investigar. Y para realizar la hipótesis, no se olviden que la hipótesis va a ser la posible respuesta al problema o al fenómeno que yo voy a investigar. Ya no se olviden de esa parte, es fundamental que exista una hipótesis. Después vamos a pasar a la siguiente fase, que tiene que ver con la experimentación, que es cuando yo voy a tratar de reproducir el fenómeno, es decir, ver en qué condiciones se produce, o voy a intentar explicarlo. La experimentación puede tener varios fines. Yo puedo hacer una experimentación para comprobar, por ejemplo, la hipótesis que estoy planteando, o puedo hacer una investigación para refutarla. Cuando uno hace un trabajo de investigación, nosotros vamos a ir viendo más adelante, que yo también tengo que colocarme en el lugar de alguien que me va a cuestionar mi trabajo. Colocarme en el lugar de alguien que me va a hacer posibles preguntas y yo tener respuestas para esto. El día de mañana, cuando ustedes estén estudiando, ya sea en universidad, instituto, y tengan que presentar su tesis final, cuando les toque estar ahí ante la comisión, respondiendo las preguntas de los profesores y las profesoras que están ahí en la comisión de evaluación, les van a atacar su tesis, les van a atacar su hipótesis. Y ustedes tienen que estar preparados para tener posibles respuestas. Es decir, tienen que pensar qué es lo que le podrían cuestionar. Lo que se tiende a hacer, y lo que se hace normalmente en estos casos, es que a veces uno deja cabos sueltos, o deja algunas cosas ahí dando vueltas, de forma que sí o sí te vayan a preguntar sobre ese tema. Es decir, ya yo hago mi investigación y dejo ahí una falencia, y me preparo para defenderla, porque sé que ahí se van a fijar y ahí me van a atacar. Es decir, yo me preparo para una posible, podríamos decir, un cuestionamiento de mi investigación. Así que es fundamental que ustedes también se pongan en ese lugar, porque ustedes van a presentar, ¿cierto?, un preproyecto recién, pero la idea es que esto les ayude para que el día de mañana, cuando tengan que ya estar estudiando, logren comprender cómo se hace la estructura de un trabajo de investigación. Ya van a estar un poquito más adelantados quizás que los otros compañeros que estén en la carrera. Voy a silenciar el teléfono. Ahí sí. Así que es muy importante que nosotros consideremos ese aspecto. Una vez que terminen su investigación, empiecen a darle vuelta y vean, exacto, Juanito, esa puede ser, que tú dejes ahí un punto débil, o puede que te des cuenta que hay algo débil finalmente en tu investigación y te prepares para defender eso, porque sabes por qué se produjo esa falencia que tú tienes. Y tú vas a saber cómo responderlo, porque tú eres la persona que hace la investigación. Entonces nadie sabe más que tú sobre el tema. La semana pasada estaba en una charla donde estaba gente del Ministerio de Educación y estaban cuestionando una investigación que había hecho una persona sobre la desmotivación de los profesores, porque lamentablemente los primeros 5 años en que un profesor ejerce, alrededor, ¿cuánto era? Era casi un 40% de los profesores, desde que salen a los 5 años de ejercicio, dejan de trabajar haciendo clases. O sea, dejan su área de trabajo. Entonces una persona investigó qué es lo que llevaba a que estas personas dejaran su área en la que habían estudiado. Es una de las carreras que tiene mayor deserción en ese ámbito. Es decir, gente que estudia, saca su título, empieza a ejercer, y después de 5 años ya se está dedicando a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudió. Y cuando la investigadora presentó su investigación,
que se basaba principalmente en un tema de desmotivación, de falta de seguimiento, de que no habían herramientas que se le entregaran al profesor durante los primeros años, le empezaron a cuestionar su investigación. Y como era la primera investigación que se había hecho sobre ese tipo en Chile, claramente tenía un montón de falencias. Y cada una de esas falencias, ahora, esta investigadora la va a tomar y probablemente haga un trabajo de investigación por cada uno de esos puntos débiles que le encontraron. En mi caso, llevo 5 años, ¿ya? Y todavía no he tomado la decisión de dejar el rubro. Así que eso es lo que se va viendo. Hay muchos factores que están entre medio, y de los factores que quizá esta investigadora no analizó, el día de mañana ella los va a utilizar para hacer otro tipo de investigaciones. ¿Ya? Mucha de esa deserción también está relacionada con la inestabilidad laboral, con la falta de herramientas también de las personas, porque es una carrera que tiene un contenido importante social, y trabajar con otras personas es lo más complejo que hay. ¿Ya? Cuando yo estudiaba, trabajaba en una tienda, y atender gente es algo muy difícil, requiere mucha paciencia, tolerancia, y hay que tener nervios de acero prácticamente, porque en una tienda uno ve de todo, me refiero a los clientes. Así que esta investigadora dejó alguna arista ahí dando vueltas que el día de mañana se van a transformar en futuras investigaciones. Así que acuérdense de eso, cuando ustedes presenten finalmente su preproyecto, vayan haciéndole preguntas a su trabajo para que descubran las falencias que hay ahí. Nosotros en la asignatura vamos a ir viendo las técnicas que hay para hacer eso. Uno normalmente lo hace cuando termina el trabajo y empieza a ver ahí qué puntos débiles hay, y si todavía no se ha presentado la estructura final, uno la puede ir modificando. ¿Ya? En mi experiencia personal, por ejemplo, ahora en la universidad estamos presentando un proyecto que es para terminar el posgrado, y la semana pasada nos hicieron un pedazo el proyecto. Es decir, el profesor que nos está guiando agarró el proyecto, tiró distintas aristas, por ejemplo, una falencia aquí en la primera fase de la investigación, en el planteamiento del proyecto, y lo fue desmenuzando, y gracias a eso, en el fondo se hace un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico que hicimos del preproyecto, ahora podemos ir ya dándole la estructura definitiva. En el caso mío lo tenemos que presentar ahora en diciembre, por lo tanto hay tiempo, uno le va haciendo preguntas, y ahí va viendo qué es lo que hay que sacar, qué cosas hay que agregarle. Es como ir construyendo un edificio. Y todavía estamos en la fase de ir trazando las líneas y haciendo el plano. Pero una vez que ya uno tiene el plano, lo va a poder estructurar bien. ¿De qué se trata este proyecto? Tiene que ver con la habilitación de profesores y estudiantes para el uso de tecnologías de la información en clases presenciales, semipresenciales y en clases online. Está relacionado con la actualidad. Es como la respuesta que se debe tener institucional frente a una situación como esta de la pandemia. Y que el día de mañana, ojalá, todas las personas que trabajen en el área de educación y todos los alumnos estén capacitados para utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. De eso se trata el proyecto. Un proyecto como de implementación. Pero en primera fase tenemos que hacer un diagnóstico, ver cuáles son las capacidades actuales que tienen los estudiantes, los profesores. Una vez que ya hacemos ese diagnóstico, que ya conocemos la realidad de las personas, podemos plantear cuáles son las brechas que hay en conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, hay profesores que hace 3 meses atrás no sabían mandar un correo electrónico. Y el día de hoy ya por lo menos se manejan un poco con esa herramienta. Y hay otros profesores que siempre han estado inmersos en el área. Entonces ahí hay que ir viendo, identificando cuáles son los puntos débiles y lo que hay que ir mejorando en todo trabajo de investigación. ¿Ya? Así que, y finalmente, a lo que va a llevar cualquier investigación que yo haga, y por eso es que acá está publicada una revista científica, es conclusiones. Es decir, primero yo voy a observar un fenómeno, vamos recapitulando, primero observo un fenómeno, lo analizo, tomo nota de lo que está sucediendo, después voy a empezar a hacerle una pregunta a este problema que yo vi, después de eso voy a empezar a plantear posibles respuestas, y finalmente, cuando ya termina mi trabajo de investigación, ya recopilé todos los datos, los analicé, puedo redactar la conclusión. Y la conclusión no es lo que estamos acostumbrados en los trabajos
de colegio, que es como en este trabajo aprendí la importancia de las mitocondrias para el funcionamiento del sistema endocrino, no sé, por ejemplo. Eso no es una conclusión. Una conclusión es cuando yo analizo los resultados de mi trabajo de investigación, de los experimentos, y los coloco frente a mi pregunta. Los coloco frente a la pregunta de investigación y respondo si se cumple, si la logro explicar o si no logro explicar. Y como les decía en una de las primeras clases, yo puedo terminar un trabajo de investigación llegando a la conclusión de que la hipótesis que planteé es incorrecta. No significa que toda la investigación esté mal. Significa que la pregunta que yo hice, que el experimento que yo hice, no sirve para responder al problema. Y esto también se debe publicar y se debe compartir con el resto de la comunidad, porque así el día de mañana, si otra persona tiene la misma inquietud que ustedes y analiza el trabajo que ustedes hicieron, se va a dar cuenta que ese es el camino que no debe seguir. Y es importante que esa arista esté ahí dando vueltas, porque si no es la misma persona, esa persona podría hacer la misma investigación que usted. Y por eso es que hay muchas publicaciones que finalmente no llegan a una solución o no llegan a una explicación. Y esas son investigaciones que tienen un carácter indagatorio. Es decir, yo me hago una pregunta, trato de responderla y la respuesta es más preguntas. ¿Ya? Es decir, llego a una posible, podríamos decir, planteo el piso del problema y de ese piso yo después voy surgiendo y me voy por otras ramas. Así que por eso es importante. Y además, un trabajo de investigación, como vamos a ver ahora a continuación, debe ser reproducible por otros. Si yo leo una investigación, profe, pero si se equivoca, ¿puede llegar otra solución? Por supuesto. Tú puedes descubrir, a medida que vas experimentando, a medida que vas aislando algunas variables, puedes descubrir que en realidad la solución era otra. Y eso lo tienes que plantear en las conclusiones, y lo tienes que plantear en las fases del proyecto, ya de tu proyecto de investigación. Yo puedo ir cambiando. La pregunta inicial puede ser una, pero puedo terminar el trabajo planteando que en realidad la pregunta es otra. Para que eso no suceda, está el tema que les comentaba del trabajo que estoy haciendo yo, que nosotros hacemos un diagnóstico antes de empezar la investigación. Y de esa forma nos damos cuenta de las falencias antes de empezar a picar, como se diría coloquialmente. Es decir, antes de construir el edificio, analizo bien los planos, y si veo algún error en los planos, los cambio. De esa forma, cuando empiece a construir, ya no me voy a equivocar. Ahora vamos a ver que el método científico lleva al desarrollo de teorías. Esto imagino que ya lo vieron en ciencia. Cuando yo planteo una teoría, quiere decir que es una posible explicación que no está comprobada al 100%. Y eso tenemos que diferenciarlo bastante de lo que son las leyes. Una ley escrita, por ejemplo, como las más de 20.000 leyes que nos rigen, están escritas en el papel y no varían. Una ley en el ámbito científico tampoco varía. La ley de gravedad no cambia. Yo, si dejo de creer en la ley de gravedad, no voy a seguir flotando. Es algo que se cumple sí o sí, independiente de la visión que tenga el observador o cualquier otra persona que esté metida en el planeta Tierra. Cualquier persona que viva en la Tierra está sujeto a la ley de gravedad, crea o no en ella. ¿Ya? Así que es verdadera en cualquier circunstancia. No se olviden de eso. Científicamente, cuando hablamos de que algo es una ley, quiere decir que se puede verificar en cualquier tipo de condiciones y que se va a cumplir sí o sí. En cambio, una teoría es algo que todavía no está confirmado, como la teoría de la relatividad de Einstein. Cuando se descubrió el bosón de Higgs, nos dio un paso a acercarnos a lo que podría ser la confirmación de esta teoría de relatividad general, pero todavía no está confirmada al 100%. Con la fotografía del año pasado del primer agujero negro, por ejemplo, también nos vamos acercando a la confirmación de esta teoría de la relatividad de Einstein, pero sigue siendo una teoría. ¿En qué consiste esta teoría? Ustedes la han escuchado, tiene que ver con la desviación que causa la masa en el espacio y el tiempo. Es decir, mientras más pesado es un objeto, el tiempo va a transcurrir, se supone, de una forma más rápida o más lenta, dependiendo la masa y la densidad que tenga. Si ustedes vieron la película Interestelar, por ejemplo, ahí se coloca en la práctica ese ejemplo. Había un planeta que era muy denso, en el cual el tiempo, por ejemplo, en el mismo planeta podían estar 5 minutos, pero la persona que estaba orbitando alrededor de ese planeta habían pasado 80 años, por ejemplo.
Ya que eso tiene que ver con que mientras más cercano esté a la masa de ese planeta, que es muy denso, el tiempo va a pasar más lento. A medida que me voy alejando, el tiempo va pasando más rápido. A eso se refiere la teoría de relatividad. Pero es una teoría, es decir, no está comprobado al 100%. Cuando hablamos de que una investigación debe ser reproducible, cuando usted haga un experimento, tiene que quedar todos los pasos, tienen que ir anotando todo lo que van haciendo, de forma que si el día de mañana otra persona quiere hacer el experimento que ustedes hicieron, o la paradoja de los gemelos que nos plantea Juanito, que una persona, un experimento que se hizo hace un par de años atrás, creo que fue el año pasado, donde un gemelo se quedó en la Tierra y el otro estuvo en la Estación Espacial Internacional. La persona que estuvo en la Estación Espacial envejeció menos que el gemelo que estuvo acá en la Tierra. ¿Ya? Era una diferencia muy chica, era un par de segundos, pero el tiempo allá arriba pasaba un poco más lento, porque estaba más lejos del planeta Tierra, que es lo que genera la atracción gravitacional. Y a medida que sea más grande la diferencia, esto se va a notar más. Por ejemplo, si la Tierra tuviese una densidad superior, puede que en lugar de segundos de diferencia hayan sido minutos. A gran escala lo podríamos notar, pero todavía no hemos llegado a ese punto de ir comprobando las cosas. Pero sí nos da una pista de que sí podría suceder. Cuando hablamos de que debe ser reproducible, quiere decir que cuando ustedes realicen su proyecto de investigación y después lo terminen presentando, tiene que quedar ahí establecido cómo hicieron su investigación, los parámetros que utilizaron, las variables que consideraron, de manera que si cualquier otra persona quiere llevar a la práctica su mismo experimento, lo puede hacer. Y de esa forma es más confiable el trabajo que están haciendo. Porque si ustedes colocan un par de variables, ¿ya? Y cualquier otra persona realiza el mismo experimento, considera las mismas variables, analiza los mismos ítems y le da el mismo resultado que usted, quiere decir que la investigación que hicieron está bien. Y esto se hace principalmente para poder ir comprobando que las distintas investigaciones que se hacen en el planeta sean congruentes. Que yo no declare algo en el papel que en la práctica no es. Y esto es algo que se le ha cuestionado mucho, sobre todo a los países que eran soviéticos o que pertenecieron a la Unión Soviética, como ellos funcionaban con un sistema en el cual tenían que cumplir objetivos que le imponía el partido político. Acuérdense, el sistema de centralmente planificado. En el partido les pedía a ellos que construyeran, no sé, 20.000 vehículos, y ellos a veces no lograban las metas, pero en el papel colocaban que habían fabricado los 20.000 autos, pero en realidad habían hecho 19.000. Lo mismo pasaba con las investigaciones científicas, y por eso es que en general, en Occidente, existe un poco de desconfianza de la investigación en medicina o científica que produzca Rusia el día de hoy. Por eso que la vacuna que anunció Putin no es muy confiable para el mundo occidental, porque en lo que era la ex Unión Soviética se tendía a alterar mucho las estadísticas y mucho los datos para cumplir con lo que pedía el poder central. Y puede que ahora, en esta nueva vacuna, haya pasado lo mismo, no lo sabemos. Así que por eso es que nos genera mucha confianza. Siempre me acuerdo hace unos años atrás, un médico, un oncólogo me comentaba que no era confiable las investigaciones que hacían en Ucrania y en esos países que habían pertenecido a la Unión Soviética, porque tendían a alterar datos en las investigaciones. Y después científicos de Occidente, por ejemplo de Estados Unidos o incluso de Chile, agarraban las investigaciones que ellos hacían, la iban comprobando y en el tercer o cuarto paso se les caía toda la investigación, porque habían alterado datos entre medio para lograr el objetivo deseado. Así que en el caso de una posible vacuna, por ejemplo, tendríamos que esperar un año o dos quizás para comprobar efectivamente que no hay efectos colaterales. Supongamos que efectivamente esta vacuna Sputnik B corta da inmunidad contra el coronavirus, pero nos deja ciegos. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de la vacuna? Ninguna. Puede que, claro, no va a tener coronavirus, pero va a quedar ciego o cualquier otro efecto adverso. Por eso es que las vacunas normalmente tienen un proceso de pruebas que puede durar un año, dos o hasta 10 años. Ahora se ha ido acelerando un poco el tema porque existe una tecnología que es mayor, pero igual se necesita un tiempo para ver si hay efectos colaterales o si hay efectos adversos. ¿Ya? Por eso hay que hacer más estudios clínicos y ir viendo si es que, como les decía antes, chuta, puede que me deje inmune, pero quizás me genere otro problema. Entonces, por eso es que normalmente hay un tiempo de estudio que es bastante largo. Es lo mismo que pasa actualmente con
con la exposición a radiación o a otras cosas. Puede que después descubramos que el Wi-Fi en realidad genera problemas degenerativos celulares, pero a largo plazo. Estamos hablando de 20 años de exposición directa. Por eso es muy difícil el tema de comprobar de forma efectiva que una vacuna o no vaya a ser funcional en un corto tiempo. Y esto está relacionado mucho con la reproducibilidad, que es la capacidad de que el proyecto yo lo pueda realizar en otro lugar siguiendo los mismos pasos que ustedes siguieron. Eso es fundamental en cualquier investigación científica. Por eso, si ustedes leen un paper, que son investigaciones pequeñas que se hacen en las universidades, las primeras partes del paper van explicando las condiciones en las que se hizo el experimento. Eso es lo primero, porque yo tengo que saber si se hizo, por ejemplo, supongamos en ciencias sociales, si se hizo en una comunidad desarrollada, en una comunidad vulnerable, en una comunidad urbana, rural, tengo que conocer las características de las personas. Y después ya pasamos a los pasos en sí de cada proyecto. Esto es fundamental que esté en lo que ustedes vayan a realizar, cosa que si lo lee otra persona, yo diga, a ver, voy a ver lo que hizo Juanito. Ve los pasos acá, hace lo mismo y llega al mismo resultado que el Juan, quiere decir que su investigación es 100% confiable, por lo menos en ese aspecto. Sí, el que dice Juan es fundamental. Les recomiendo mucho que practiquen y aprendan inglés. Es fundamental para que puedan acceder a todo el conocimiento del mundo. La mayoría de los artículos científicos se escriben en inglés. Y esto es por regla general. El inglés es el idioma más fácil de aprender. Después del Esperanto, que es un invento de idioma universal. Pero el inglés es muy fácil de aprender. Sí, dicen que el Esperanto sirve. Si yo aprendo Esperanto, después se me hace más fácil aprender otro idioma. Hay mucha gente que lo aprende primero y esto le da las bases para después comprender, por ejemplo, inglés, francés, alemán u otro idioma. Te facilita mucho el aprendizaje. El Esperanto es un idioma inventado, creo que era un oftalmólogo alemán que quería generar un idioma universal. Actualmente hay como 2 millones de personas que lo hablan en el planeta. Es un idioma que como que mezcla todo. Por eso se plantea que es un idioma universal y tiene dentro de sus características principales que, si no me equivoco, cada letra tiene una pronunciación distinta. Por lo tanto, no es como en el español, que yo voy armando palabras y ahí pronuncio. En cambio, en el Esperanto, cada letra se pronuncia. Claro, y son muy parecidas al español, puede ser. Pero imagínense para alguien que es ruso. Sería un idioma totalmente diferente. Así que para poder acceder a este mundo del conocimiento, por lo menos actualmente, es fundamental que sepan inglés. Por lo menos un inglés funcional. Cosa que les permita entender un poco lo que van leyendo. Porque no todas las veces las cosas se traducen. Y muchas veces cuando algo se traduce, pierde el sentido. Porque acuérdense que el trabajo de traducción de un libro, por ejemplo, de inglés a español, lo hace un intérprete. Lo que hace el intérprete va leyendo y va sacando la idea que está ahí y ahí va traduciendo. ¿Ya? Así que no es lo mismo que tú lo metas en el Google Translate, que lo que único que hace es copiar textualmente lo que está ahí. Pero hay muchas palabras que hay que sacar su significado en base al contexto en el cual está. Así que, uno de los siguientes pasos tiene que ver con la refutabilidad, que es lo que les comentaba antes. Que cuando ustedes presenten su trabajo de investigación, va a empezar a ser cuestionado. Vamos a empezar a ver si es que efectivamente la hipótesis que ustedes plantearon era la correcta, y si no era la correcta, vamos a dejar abierta la puerta a una futura investigación donde sí lleguemos a la respuesta que corresponde. Lo que dice Patricio va por la idea que les comentaba anteriormente, que es fundamental que nosotros nos manejemos con ese idioma. No sé cómo se lee. Mira, traduciendo el inglés al español o pensando en inglés. Normalmente, cuando tú lees algo en inglés, tienes que pensar en inglés. Por ejemplo, en lo que yo hago, cuando leo algún artículo en inglés, no lo voy traduciendo, lo voy comprendiendo en inglés. Tu cerebro empieza a funcionar en el otro idioma. La misma forma que tu cerebro funciona en español, funciona en el otro idioma. De esa forma te permite entender mejor la idea, porque hay palabras y hay conceptos que no tienen traducción al español. Por lo tanto, tienes que entenderlo en el concepto del idioma original. Así que como recomendación, yo les doy esa. Si quieren aprender, todavía están en tiempo. Son jóvenes. Lo que pueden hacer es
Por ejemplo, en mi caso yo aprendí con videojuegos y de ahí fui a un instituto a tomar clases los fines de semana. Pero jugando World of Warcraft en inglés, senté la base de lo que es inglés en mi diccionario por lo menos. Y de ahí lo fui poniendo en la práctica como un instituto. Y después en la universidad nos tocaba leer, en un ramo de filosofía por lo menos, tocaba leer algunos artículos en inglés. Y ahí uno iba practicando y después por interés propio. Y el día de hoy sirve mucho porque hay mucha información actual que está en este idioma. Así que esa es como una recomendación fundamental. Si ustedes quieren dedicarse al área de la investigación el día de mañana, o si quieren jugando Pokémon, también es una alternativa. Sí, en el fondo tú te vas familiarizando. Eso es lo más complejo, ¿ya? Que uno lo tome como algo normal. Ahora pasamos al análisis de casos, donde vamos a ver uno de los casos que está en la guía, que nos va a permitir comprender cuál es la estructura que tiene una investigación paso a paso. En este ejemplo, tenemos una persona que le da mucho sueño en clase de matemáticas. A mí me pasaba cuando estaba en el colegio que a veces me dormía en matemáticas. Y esto lo podría aplicar a lo que a mí me pasaba, como para haber descubierto qué es lo que causaba que tuviese sueño. Supongamos que ustedes tienen muchos sueños en matemáticas y se quedan dormidos incluso. Ya, ese es el caso. Por lo tanto, ¿cuál es la observación que nosotros estamos haciendo? Que tengo sueño en matemáticas. Esa es la observación. En esa asignatura en específico. En educación física no me da sueño, en historia tampoco, en ciencias naturales menos, en arte menos, en matemáticas me da sueño. ¿Y por qué me dará sueño en matemáticas? Eso es lo que va a ser nuestra hipótesis. Así que la observación es el fenómeno, lo que está ocurriendo. Tener sueño en la clase de matemáticas. Una posible hipótesis podría ser que te quedas despierto mirando el teléfono en la cama hasta las 5 de la mañana y no duermes lo suficiente. El día siguiente te tienes que levantar a las 7, que ducharte, despertar, ducharte, comer algo y después ir al colegio en tiempos normales. Y tienes matemática a las 9:30. Ya a esa hora estás muerto de sueño, a las 9:50, perdón. Por lo tanto, una posible hipótesis sería, ¿cierto? Para explicar este fenómeno que es tener sueño en matemática, mi posible hipótesis sería que tengo sueño porque no duermo lo suficiente la noche anterior. ¿Ya? Esa es la hipótesis. Tengo sueño. ¿Por qué tengo sueño? Porque duermo poco. Para realizar ahora el experimento, para lograr comprobar esta hipótesis, si efectivamente es la falta de sueño lo que me causa que me quede dormido en matemática o no, no debo cambiar nada en mi comportamiento, solamente las horas de sueño. Ya, eso es lo único que deben cambiar. Levantarse de la misma forma, acostarse de la misma forma, comer lo mismo, ducharse a la misma hora, todo igual. Lo único que voy a cambiar son las horas que estoy durmiendo. Si dormía 3 horas, ahora voy a dormir 8, para ver si es que efectivamente es el sueño, es la falta de sueño, la falta de dormir, lo que me está causando que me duerma en clase. ¿Ya? Incluso en la sala de clases van a tener que sentarse en el mismo lugar, hablar con las mismas personas, tratar de hacer su vida exactamente igual. Porque el más pequeño cambio puede echar para abajo esta posible hipótesis de que ustedes duermen muy poco y que eso causa que se queden dormidos en clase. ¿Ya? Así que no se olviden, cuando yo planteo esta posible hipótesis, tengo que mantener el resto de mi comportamiento igual, porque quiero ver si es que dormir es lo que está afectando que tenga sueño o no en clase. Después, la noche anterior a la clase de matemática, me acuesto antes. ¿Ya? De esa forma voy a comprobar si efectivamente era la falta de horas de sueño lo que me estaba causando que me quedara dormido en clase. Si dejo de tener sueño en la clase de matemática y estoy despierto y no me quedo dormido, esto tengo que hacerlo no solamente una vez. Si lo hago un día, puede ser coincidencia. Tengo que hacerlo unas 3 o 4 veces. Cosa que pueda comprobar que efectivamente era dormir más lo que me iba a salvar de quedarme dormido en clase. De esa forma voy a lograr comprobar la hipótesis. ¿Y qué pasa si después de haber dormido más 4 o 5 días antes de matemáticas me sigo quedando dormido en clase? Tengo que desarrollar nueva hipótesis. Y esto también puede ser el resultado de una investigación que ustedes hagan. Ustedes pueden concluir que en realidad la hipótesis que plantearon no permite explicar la causa del fenómeno y pueden sugerir ahondar en otras áreas.
por ejemplo, lo que vamos a ver ahora en este caso, plantear una posible hipótesis 1, esta ya sería la 1.1, una hora de sueño extra no fue suficiente. Por lo tanto, sugerimos repetir el experimento, pero dormir 2 horas más, en lugar de 1 hora. Quizá en esa hora no alcanzaron a llegar al sueño profundo, y eso causó que despertaran igual de cansados. Después pasamos a la hipótesis número 2, ¿ya? Otro factor que interviene es la sensación de sueño, el frío, quizás se quedaron dormidos en el patio, como muestra la imagen, consumieron café todo el día, y después en la noche ya no se podían quedar dormidos. Y ahí van diseñando nuevos experimentos donde evalúan otros factores. Quizás pasan mucho frío en su casa, y eso causa de que no duerman bien y que al día siguiente despierten con sueño. Y una hipótesis 3 sería que la matemática les da sueño. Por lo tanto, están condenados a quedarse dormidos siempre en clase. Puede pasar, puede ser una posible explicación, ¿ya? No sé si les pasará. A mí me pasaba en clases de matemáticas. Por algo estudié historia. Así que puede ser una posible explicación. De ahí vamos con varias hipótesis. Si ustedes se dan cuenta, nuestra primera posible explicación era, chuta, estoy durmiendo poco, tiene sentido que me quede dormido en clase. Después empecé a dormir más y me seguí quedando dormido. Entonces ahí claramente el problema no era la falta de sueño. El problema quizás puede ser la desmotivación por la asignatura, que no entienda que pase frío cuando duerme. De ahí vamos a tener que ir buscando otras aristas, ¿ya? Y como pueden ver en estos ejemplos que nosotros estuvimos mostrando, este método es exigente. ¿Y por qué es exigente? Porque tengo que comprobar si mi hipótesis o no es correcta, y si no es correcta, puedo plantear otras nuevas hipótesis. Y así puedo ir ahondando en otros temas, en otros asuntos, y considerar aristas que quizás en mi primera investigación yo dejé de lado. En la última parte de la guía, en la pregunta 9, ustedes tienen este cuadro. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este cuadro? No alcanzó a salir una línea ahí, pero entre el punto 1 y el 2 debería haber una línea que divida el cuadro. La voy a dibujar ahora. Perfecto, ni se nota. Entonces, en cada uno de los cuadros, lo que ustedes tienen que ir haciendo es ir elaborando una posible investigación. Háganlo con algo simple. Puede ser algo mucho más simple de lo que enviaron por mail. Pueden colocar acá, planteamiento del problema, no sé, no me puedo dormir todos los días temprano. De ahí van formulando una hipótesis. Me levanto muy tarde, lo que genera que me acueste muy tarde. ¿Y por qué me levanto tarde? Porque me acosté tarde. Entonces ahí se van a dar cuenta que van a estar en un bucle infinito que nunca va a terminar. O puede ser que ustedes prefieran levantarse tarde porque en la mañana no pueden hacer nada en la casa y prefieren estar trabajando de noche porque se concentran más. Hay personas que se concentran más en la noche y otras personas nos concentramos más en la mañana. Cuando yo tengo muchas cosas que hacer, me suelo levantar a las 5 de la mañana y empiezo a trabajar a esa hora, porque considero que en esa hora es la que rindo más, de las 5 a las 12 del día. Pero otras personas pueden decir, no, a mí me resulta mejor trabajar a las 1 de la mañana. Y ahí pueden ir elaborando distintas explicaciones, ¿ya? Planteamiento del problema, tienen que observar algo, yo me quedo hasta las 6 del día, no funciona. Puede pasar. A mí me pasa al revés de Patricio, como le decía antes. Prefiero levantarme a las 5 si tengo muchas cosas que hacer. Así que ahí cada uno va a tener algún momento u hora en la cual le acomode más. ¿Ya? Por lo tanto, en el planteamiento del problema, ustedes tienen que colocar acá un fenómeno o un problema que quieran explicar. Después van a la formulación de la hipótesis, que es una posible respuesta al problema o fenómeno que plantearon. Después tienen que diseñar experimentos que nos permitan comprobar la hipótesis o no. En el cuarto punto, inventen los resultados. ¿Ya? Consideren que hicieron tal experimento, inventan los resultados en base al experimento que plantearon y finalmente elaboren conclusiones en base a los resultados que están ahí. Para llegar a las conclusiones, no se olviden, yo tomo el problema, tomo la hipótesis y tomo los resultados y los comparo. Si mi experimento dio los resultados que yo quería y me permite explicar el problema o el fenómeno, llego a tal conclusión. Si no me da una explicación, mi conclusión es que, tomando en cuenta las variables que yo analicé, no puedo llegar a una respuesta, pero sí
me surge la idea de que puede que la explicación de este fenómeno sea 1, 2 y 3, por ejemplo. Y ahí plantean posibles hipótesis. Y eso les puede servir para el día de mañana tomar esa hipótesis y generar otra investigación. ¿Ya? Ahí uno tiene que ser bien estratégico. Tiene que ir pensando en las aristas que van a estar ahí, cuáles pueden ser débiles, cuáles son más fuertes, y ir centrándome quizá en lo que me dé un resultado más inmediato. En este pequeño experimento, en este pequeño cuadro que está acá, lo fundamental es que elaboren la estructura. Así que puede ser un problema muy pequeño, algo muy simple, como les decía. ¿Por qué me acuesto tan tarde? Y ahí formulan una hipótesis, como decía Patricio, no rindo de día. Diseñan experimentos. Es decir, ya, un experimento va a ser que el día de mañana, o sea, hoy día me voy a acostar a las 10 de la noche y me voy a levantar a las 8 y voy a ver qué tan productivo soy durante ese día. Después colocan ahí los posibles resultados de ese experimento. No es necesario que realicen el experimento, sino que solamente planteenlo y los resultados, piensen en resultados posibles, en resultados probables. Me gusta estar despierto de noche porque soy un vampiro. ¿Cómo podría comprobar si soy un vampiro? ¿Me reflejo en un espejo? No. ¿Me hace daño estar a la luz del sol? Confirmado. No puedo estar cerca de, ¿qué era? El ajo. Creo que era el ajo de la cebolla, no me acuerdo. Tampoco. ¿Ya? No me gusta el ajo. Listo. Por lo tanto, soy un vampiro. Si ustedes se acuerdan, eso tenía un nombre. Era una investigación de carácter cuando yo iba de algo, cuando generalizaba en base a parámetros que no necesariamente correspondían. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de método inductivo, deductivo, estarían haciendo una generalización y normalmente eso lo llevaría a un error lógico. Así que si no se reflejan en el espejo, si les da alergia al ajo, si no les gusta la luz del sol, no necesariamente significa que sean vampiros. Bueno, el caso del espejo me lo cuestionaría un poco, pero los otros puntos quizás sí podrían ser un poco antojadizos. ¿Ya? Así que ahí elaboren un problema, puede ser ese mismo. Si lo que importa es que veamos como la estructura que tiene y veamos si está bien elaborada la estructura. ¿Ya? Esa es la parte final de la guía. Las otras partes de la guía están relacionadas con lo que nosotros ya hemos visto en las semanas anteriores y también lo que está presente en la misma guía. Acuérdense que todavía hay plazo para que suban la guía anterior, tanto en economía como en la otra asignatura, hasta el 28 de agosto. Así que vayan con calma, pero vayan avanzando. En el caso de los portafolios, les sugiero que lo manden por correo electrónico, ya me han llegado varios. A medida que los vaya revisando, les va a ir llegando la respuesta. Habilidad de aguantar esta. No sabía que eso era una habilidad. Dame la puntos. En caso de los portafolios, envíenlo a ese mail y en el asunto pongan portafolio primer semestre. Ya. No sé si tienen alguna otra consulta. Voy a